Buenas tardes a todos y a todas. Antes de comenzar con la actividad, quiero hacer un pequeño... enmarcar la actividad en un momento para nuestra universidad muy complejo. Tenemos una semana de paro docente, inclusive hoy tenemos un día de paro no docente, y tiene que ver con jornadas de lucha en defensa de la universidad pública argentina y de la ciencia nacional, que estamos sufriendo una política de desfinanciamiento brutal, con salarios que desde hace más de 2 años no se actualizan respecto a la inflación, y donde la enorme mayoría de los trabajadores de nuestra universidad, tanto docente como no docente, están por debajo de la línea de la pobreza, una situación muy grave y muy difícil. Así que sostener esta actividad para nosotros también es transformarla en una jornada de lucha, transformarla en un espacio de discusión, de visibilización del conflicto universitario, decir que la educación superior es parte de un proyecto político fundamental para un país, y alguna vez Humberto Eco decía que no se destruye la educación pública por dinero, sino por ser un proyecto político de dominación. Y es muy claro esto en este contexto que estamos viviendo. Así que, en primer lugar, agradecerles la presencia a ustedes, y lo que esto es parte de una jornada de resistencia, de lucha y de visibilización del conflicto. Agradecerle la presencia en esta actividad, agradecer la presencia de docentes, de no docentes, de estudiantes, de graduados, y también decirle que estamos en una semana que conmemoramos el aniversario de la creación de nuestra facultad. La actividad originalmente estaba pensada como continuidad del acto institucional, que lo postergamos para el día miércoles a las 17 horas. Están todos invitados en este mismo lugar. Agradecerle a Fernando, que organizó esta actividad, la visita de Manuel Borja. Para nosotros, Manolo, para nosotros es una enorme alegría poder contar con su presencia en Rosario y en nuestra facultad, una figura internacional. Durante muchísimos años estuvo a cargo de la dirección del Reina Sofía, del Museo Reina Sofía, un faro en el ámbito de las artes, de la curaduría, del ámbito de la cultura. Así que muchas gracias, Manolo, por estar presente hoy acá. Para nosotros es fundamental, y en un contexto como el que estamos atravesando, tener figuras del ámbito del arte, de la cultura, como vos, para nosotros es parte de continuar un camino de lucha, de seguir defendiendo una educación pública gratuita, laica, de calidad, que genere investigación y que genera proyectos para el futuro. Así que muchas gracias, Manolo, es una alegría, y seguramente será una primera visita de muchas, porque queremos compartir proyectos con vos, y para eso, digamos, vamos a trabajar mucho. Muchas gracias.
Sí. Bueno, yo adhiero absolutamente a las palabras de Alejandro. Me parece, por supuesto, que resulta un poco raro decir estamos en medio del paro universitario, estamos en medio del paro no docente y sin embargo estamos acá, pero también sabemos que todos los que estamos acá de alguna manera estamos coincidiendo en la misma lucha, tenemos principios similares y estamos convencidos que tenemos que avanzar y pelear por el financiamiento universitario, por el financiamiento del CONICET, por el financiamiento, justamente porque tengamos un Estado presente, y eso no está puesto en duda acá de ninguna manera. Quiero agradecer muchísimo a Manolo, realmente que haya aceptado la invitación a venir a Rosario. Es la primera vez que Manolo está en Rosario, y por más que tenía alguna gran amiga, por lo menos en Rosario, con la cual tenía una comunicación permanente y la sigue teniendo, está por ahí, que es Graciela Carnevale, que la verdad que es una referente importantísima en la ciudad. Y agradecerle realmente que se sumó inmediatamente a esta propuesta en este aniversario, que fue una muy buena excusa al aniversario como para invitarlo y que viniera a hablar con nosotros. Les voy a leer brevemente, es difícil hacerlo breve con Manolo, pero vamos a tratar de sintetizar un poco el currículum de Manolo para contarles su extensa trayectoria. Manolo, en realidad Manuel Borja Viliel, nació en Burriana, España, 1957, es historiador del arte y comisario, acá sería curador para nosotros. Dirigió el Museo Reina Sofía de Madrid entre 2008 y 2023, o sea, durante 15 años, donde inició una profunda transformación de la guía curatorial y la colección, destacando la creación de Museo en Red, una plataforma que articula vínculos con colectivos, instituciones y organizaciones para ampliar los límites del museo tradicional. Anteriormente dirigió el MACBA de Barcelona, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, entre 1998 y 2007, y la Fundación Antoni Tapié entre 1989 y 1998, desarrollando una obra que marcó un antes y un después en las prácticas curatoriales contemporáneas, al reconfigurar narrativas, lenguajes expositivos y modos de gestión institucional. Ha comisariado exposiciones dedicadas a figuras clave como Marcel Brothers o Ligia Clark, y también ha contribuido a la recuperación de artistas menos visibles. Entre sus exposiciones más destacadas se encuentran La ciudad de la gente, de 1996, Antagonismo, en 2001, Un teatro sin teatro, en 2007, Principio Potosí, 2010, bueno, etcétera. Maquinaciones, 2023, por citar alguna última, ¿no? Porque han sido muchas. Uno de sus proyectos más ambiciosos fue la reorganización completa de la colección del Reina Sofía, bajo el título Vasos Comunicantes, en el que propuso una estructura rizomática que entrelaza el pasado con el presente mediante microexposiciones. Recientemente ha comisariado dos muestras complementarias, Après la fin, Cartografías para otro tiempo en el Centro Pompidou Metz y Paisajes fabulosos en el Pabellón Victoria Eugenia de Barcelona, ambos con el objetivo de imaginar alternativas al modelo museístico occidental. Desde 2023 dirige el programa Museo Habitat, impulsado por la Generalitat de Cataluña, cuyo objetivo es la descolonización del sistema museístico catalán. Manolo ha escrito numerosos artículos sobre arte e instituciones y ha promovido programas pedagógicos no normativos, como el PEI, Programa de Estudios Independientes del MACBA, y programas de posgrado en el Reina Sofía, entre ellos tejidos conjuntivos, centrado en estudios curatoriales y visuales.
Bueno, se graduó en la Universidad de Valencia y realizó estudios de posgrado en la Universidad, vamos a decir, de Yale, acá, ya que lo hacemos desde la Argentina, y bueno, y la City University de New York, donde obtuvo su doctorado en 1989. En 2020 publicó Campos Magnéticos, textos sobre arte y política, recientemente traducido al italiano y portugués. Recibió, entre otros reconocimientos, el doctorado honoris causa por la Universitat Oberta de Cataluña en 2015 y el premio Audrey Irmas a la excelencia curatorial en 2024. Fue presidente del CIMAM entre 2007 y 2009. Bueno, Manolo, muchísimas gracias, bienvenido a la facultad y bueno, gracias por estar con nosotros. Ahora sí, ¿no? Vale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, mi solidaridad con los compañeros docentes y no docentes, y espero que, digamos, esta actividad sirva como muestra de algún modo de esta solidaridad. Porque al fin y al cabo, cuando se habla de curaduría, se habla de enunciados, se habla de discursos, se habla de arte, pero también se habla de las condiciones de trabajo, se habla de las reglas administrativas, se hablan de cosas que de algún modo condicionan de un modo determinante muy a menudo las formas con las cuales trabajamos, y unas normas que sabemos que no son neutras y que son utilizadas muy a menudo para atacar digamos, la independencia, la autonomía de las instituciones culturales, sean las universidades o sean los museos. Las pruebas las tenemos cada día más recientes. Se puede ver con el vecino del norte cuál está la situación, pero también se puede ver en cómo determinadas cosas en relación a artistas palestinos, estoy hablando de artistas, ni siquiera ciudadanos o otra cosa, trabajadores o que sean palestinos en Alemania, es muy complicado el sacar a la luz. Y por tanto, creo que es importante que se haga esta reflexión, y el que haya un grado de curaduría me parece pertinente y valiente, porque de algún modo la curaduría toca absolutamente todo, como todo en general, pero de algún modo la curaduría, que no nos podemos engañar, es una profesión que surgió en los años 60, 70, cuando cuando se empezaba a hablar y cuando empezaban a aparecer los primeros síntomas, gestos del neoliberalismo. Empezó la documenta de Harald, empezó una serie de curators como Harald Seaman, Rudi Fuchs, Christoph Amann, que de algún modo empezaban a representar esta figura, un tipo de trabajo que en otras épocas existía de otro modo, que era tal vez como conservador de un museo, era como alguien que trabajaba en una galería, pero curator, tal y como lo entendemos, alguien que puede ir en diversos sitios, alguien que va creando relatos, figuras poéticas, donde la separación entre lo artístico, no lo artístico, lo político, no político, a veces es difusa. Ese concepto no existía. Que ese concepto tenga elementos importantísimos, positivos, como es la apertura de diferentes poéticas, el descubrir otros artistas, los saltos transdisciplinarios, es un hecho. También es un hecho de que digamos, este tipo de comisariado o de curaduría a menudo tiene que ver con la globalización, tiene que ver con el sacar, enraizar elementos y crear una especie digamos, de discurso o de idea general que acaba siendo hegemónica, a pesar de que a veces tenga una retórica crítica, pero que es central y que está metido en todo. Yo tengo una anécdota que de algún modo lo probaría. Cuando estaba acabando estos
estudios que Fernando ha mencionado tan generosamente, y como digamos, alguien que está a punto de acabar la carrera está buscando trabajo estable, se me ocurrió buscar en diversos museos. Contaba esta anécdota alguna vez, y había uno muy curioso, está metido en un museo en mitad de Estados Unidos, un museo muy pequeñito, y que pedían, por supuesto, un doctorado, no sé cuántos idiomas, publicaciones en medios académicos, exposiciones de todo tipo, 5 años de experiencia. Y curiosamente, al final había una cláusula que ponía: se valorarán los conocimientos de carpintería, con lo cual habla bastante bien de, digamos, el mundo en el cual nos encontramos, y donde la carpintería puede ser tan política como cualquier discusión. Entonces, en ese contexto, a veces también me sorprendo el por qué. O sea, por un lado, parece lógico que haya este deseo de hacer exposiciones. A veces te sorprendes, y me ha ocurrido estando en Reina y en otros museos, como historiadores súper prestigiosos, grandes críticos, que han hecho libros sobre de Goya, Lorca, sobre gráfica popular, sobre muchas cosas, sobre años 30, sobre Picasso, de repente quieren hacer exposiciones, y hacer una exposición es un tostón. En un libro, básicamente, tienes que hacer investigación, te lo tienen que publicar, pero de algún modo estás contigo mismo. Los impedimentos son bastante limitados. En una exposición, de repente no te dejan las obras. De repente, si son artistas vivos, te hacen otra cosa. Hay un elemento que acaba siendo casi como una batalla para poder realizar, digamos, un discurso. Esta es la parte negativa, y te dices: ¿para qué esta gente, digo, gente muy prestigiosa, se mete en estos líos si puede hacer un libro perfectamente? Y es que hay un tipo de poética, hay un tipo de tensión, hay un espacio de intervalo que posiblemente, como mínimo, no diría en un libro, pero como mínimo en un trabajo académico, disciplinar, tradicional, no existe. Normalmente, cuando uno escribe un libro no te habla. Una obra de arte te habla, se resiste, el espacio se resiste, genera áreas que tú no controlas. Y creo que ese elemento performativo, de algún modo es performativo, es importante, y creo que eso le da una centralidad a la práctica curatorial, con dos elementos que para mí son importantes. Por un lado, la oralidad, en el sentido que Eduard Glissant, el poeta, filósofo, pensador de Martinica, le daba al término. La oralidad es aquello que es como las culturas orales, donde la historia no está fija, no está fijada en un texto, no está fijada en una piedra, sino que puede estar en un texto, puede estar en una piedra, pero tiene que leerse, reinterpretarse una y otra vez. Y tiene que hacerse continuamente, porque si no se pierde. Una cultura oral tiene que estar siempre en acción, si no desaparece. Esa oralidad, ese necesitar que esté siempre en acción, esa agencia del público, del lector, que hace que una obra, que cuando la lees, cuando la cuentas, la estás cambiando, estás contribuyendo a ella. Ese elemento de oralidad creo que es central en la práctica curatorial. Y al mismo tiempo, aunque parezca contradictorio con eso, frente a la ficción occidental de la transparencia, hay un elemento que es importante en la práctica performativa, que es la opacidad. Todos los que hayamos visto, hayamos hecho una exposición, habremos tenido habremos sufrido, y más en épocas como la actual, en la que hay guerras culturales, aquello de esto no se entiende, esto no se sabe lo que es. A veces puede ser así, pero en general es verdad que cualquier objeto de arte, y cuando digo objeto no necesariamente es una pintura, puede ser un documento, puede ser una acción, puede ser un movimiento de danza, tiene una resistencia a ser aprendido, tiene un elemento propio que, digamos,
genera de nuevo otro espacio de intervalo, otro espacio que permite interpretaciones y que de algún modo sepas que esas interpretaciones nunca son conclusivas. Que no sean conclusivas no quiere decir que todo valga, por supuesto que no, pero sí que implica que de nuevo hay un elemento que de algún modo se escapa a la tiranía del autor, por utilizar esta palabra. Si tuviéramos que, digamos, en este sentido, si tuviera que definir, y esto marcará la charla o los ejemplos sobre los cuales hablaré, ¿qué criterios creo que son importantes en la práctica curatorial actual? En primer lugar, frente a esta idea eurocentrada del conocimiento universal, de este conocimiento universal que se aplica a todos los sitios, abstracto, pero que acaba no siendo aplicable a nada, hablaría de un conocimiento situado. Un conocimiento situado, por supuesto que no quiere decir un conocimiento ni nacionalista ni localista, significa que todo el mundo habla desde un sitio que es una realidad política, física, territorial, pero también de conocimiento, de lenguaje. Todos sabemos, cuando hemos trabajado con artistas de otras culturas, con autores que tienen otro tipo de práctica artística, que todos digamos una mochila con una serie de categorías, una serie de conceptos que muy a menudo, más a menudo que no, entran en fricción con otros conceptos. Por ejemplo, podemos hacer como curadores exposiciones de arte centroamericano, de artistas mayas. En la lengua maya no existe la palabra arte. Si empezamos por eso, veremos que hay cosas que tal vez se nos escapan porque no entran en nuestra categoría, en nuestra clasificación de arte, pero que para ellos lo son. Esto no quiere decir meramente una cuestión, digamos, culturalista, de diferencia de criterios estéticos, quiere decir que tiene implicaciones de gobernanza. En algún momento, cuando estaba en el MACBA, de hecho en concreto en el 2001, que era el momento 2000, 99, 2000, 2001 de los movimientos antiglobalización en el mundo, en el MACBA, a través de un programa público, entró, digamos, en relación, en contacto con una manifestación que se estaba organizando en Barcelona. Luego al final no se organizó porque se asustaron, porque llegaba el Banco Mundial, todas aquellas cosas, Davos, Banco Mundial, etcétera, etcétera, que ocurrían en Seattle, en diversos sitios, y a través de este programa, aprobado por el patronato, por cierto, el museo entró, y gente del museo, artistas del museo, financiados por el museo, entraron en relación directa con las manifestaciones, entraron, digamos, a trabajar públicamente en protesta, en la calle. Eso sería, digamos, otra discusión, pero todo esto venía al caso que se hicieron, obviamente, digamos, las críticas que recibí por parte de algunas autoridades fueron bastante duras, porque no era muy evidente que un museo se involucrase en una manifestación, y la crítica más fuerte y con la cual era más difícil defenderse era que lo que estaba haciendo no estaba en la misión del museo, porque la misión del museo era dedicarse al arte, dedicarse a la historia del arte, a la historia del arte español, catalán, etcétera, etcétera. Hasta ahí nada que decir, pero ¿quién decide lo que es arte y lo que no es arte? ¿Quién nombra? ¿Por qué, digamos, tenemos que hablar de arte cuando estamos hablando de prácticas en las cuales lo artístico, por utilizar de nuevo una palabra occidental, forma parte, pero este artístico es inseparable de la ecología, es inseparable de ciertas prácticas rituales, espirituales, es inseparable de la gobernanza, de algún modo, en la cosmogonía de los mayas. Si alguien, digamos,
digamos, está haciendo daño a un río, digamos, eso puede formar, digamos, se le puede responder a partir de estas prácticas, digamos, no artísticas por entendernos, de estas prácticas que expanden, que van más allá de la categoría occidental. Por tanto, vemos que estas categorías no son absolutamente neutras y que son esenciales a la hora de situar una práctica, a la hora de entender que todos cargamos con una mochila. Ese sería un aspecto. El segundo aspecto, que para mí es clave en toda práctica curatorial, es el pasar de esta obsesión por el objeto, en un sentido muy amplio, el objeto o el documento. Sabemos desde Foucault que objeto y monumento están absolutamente, documento y monumento están absolutamente relacionados o vinculados, y pasar de esta idea del objeto ensimismado o del documento ensimismado a la relación. La relación quiere decir no un significado, generar significados no a partir de una síntesis, no a partir de una unión de dos contrarios, sino a partir de la posibilidad de trabajar en los intersticios, la posibilidad de trabajar en el intervalo, en aquello que no existe. Lo veremos después a nivel de la práctica. También la cultura occidental está muy centrada en escribir aquello que se sabe, si no es ficción o si no tiene un valor científico, a escribir a partir de los documentos. Pero ¿qué ocurre con aquellos pueblos, aquellas culturas que no tienen documentos? ¿No van a tener historia? ¿Cómo podemos escribir esa historia? Más aún, escribimos, o sea, ¿cómo se puede leer aquello que no está escrito? Pero más aún, ¿cómo se puede escribir aquello que no existe? La historia, por ejemplo, de los pueblos, de las culturas, de la gente afrodescendiente que se quedó en el Atlántico, esa historia no va a existir. Se lo vamos a decir a aquellos que son descendientes que esa historia simplemente no existe. El cómo escribir esa historia es fundamental, y eso implica un cambio de idea de espacio, esta idea del intervalo, y ahora entraremos, y esto implica también una idea del tiempo. La idea del tiempo eurocentrada es una idea muy cómoda, es una idea secuencial, es una idea que nos lleva al progreso, y que aquellos obviamente que no están en nuestra línea están siempre un paso por detrás, hay que apoyarlos, siempre estarán detrás, porque nunca llegarán a estar al nivel nuestro, y además es muy cómoda, es como vamos progresando, es como decir, sí, en el siglo XVII fuimos terribles, en el XIX los alemanes exterminaron no sé cuántos pueblos en África, pero ahora ya sabemos, lo hemos hecho mal, pero ahora ya lo estamos haciendo bien. No es cierto. La cultura, digamos, esa historia está viva, no son compartimentos estancos, esa historia pervive, existe una responsabilidad ética, y esa otra concepción del tiempo, donde el tiempo pasado sigue estando presente, es algo que también es importante. Y eso lleva a otra cosa, que es lo que Sadiya Harman denominaba belleza terrible. Que no es miserabilismo, frente al miserabilismo, que significa, digamos, recrearse en el dolor de los demás, la belleza terrible significa no escapar, no huir de estos elementos dolorosísimos de la historia de la humanidad, pero contarlos con los otros, no contarlos digamos, desde un punto de vista privilegiado, y entender que cualquier elemento de este tipo representa ese elemento de belleza terrible, pero eso lo veremos ahora en concreto. Quería simplemente, digamos, marcar las líneas de lo que será la presentación. O sea, que he hecho una introducción que casi me acabó la conferencia. Es un poquito más rápido. Empezamos. Bueno, iré, para concretar un poco esto que puede quedar abstracto, hablaré del proyecto que estoy haciendo ahora en Barcelona,
que se llama Museo Habitado. El proyecto surgió, la idea de Habitado surgió literalmente de la pandemia, cuando los museos estaban vacíos y cuando todos hacíamos cada día 5 videoconferencias y nos prometíamos que una vez se acabase íbamos a dejar de trabajar en la cultura centrada en el turismo, en las industrias culturales, que íbamos a tener, digamos, una cultura de proximidad, una cultura donde no hubiera marca del ozono, una cultura donde se sustituyese, y era una palabra que salía mucho por ahí, la idea de que los museos tenían que ser visitados y por la de que los museos tenían que ser habitados. Habitados no quiere decir, como algún alma caritativa me ha cuestionado, que la gente duerma o tome copas en un museo. Esto, sobre todo en un país como España o una ciudad como Madrid, las copas te las tomas en el parque, hay muchos y muy cómodos, y si tienes que estar, estás en tu casa. El que sea habitado quiere decir que te lo hagas tuyo, lo que decíamos antes con la oralidad, que forme parte, digamos, que el público tenga agencia. Entonces, ese proyecto que ahora presentaré, hemos hecho ahora una exposición y me centraré en ella para explicar, digamos, cómo llevar estas ideas curatoriales a práctica. Tienen unos precedentes que son, uno en vasos comunicantes, la presentación de la propuesta de colección que hicimos en el Reina. Ahí hay 6 capítulos. Pasa al siguiente. 2 más, tenían 8 capítulos, y la idea de la colección, y esto es algo que me llevo, es algo que un poco he dicho, digamos, el elemento curatorial de la colección se basaba, digamos, como en un cuadrado que había una tensión entre 4 puntos. Por un lado, la idea de la investigación histórica. En una época, digamos, de comisariados homogéneos, donde las cosas son indefinidamente intercambiables, es decir, son mercancías, el tener una reflexión histórica, por tanto, la historia del arte y el comisariado no son antagónicos, sino todo lo contrario, para mí era central, el saber cómo se produjeron las cosas, qué sentido tenían. Así es como hicimos toda una investigación sobre el Guernica y otra serie de obras, explicando o tratando de entender por qué se hacían, por qué se exponían en un lugar determinado, qué sentido tenían para el artista, para los que la comisionaron, para para el pueblo, para los públicos, etc. Otra parte del triángulo es todo lo contrario, no el pasado o los múltiples pasados, porque como decíamos, el Guernica son años 30, pero también es el exilio español, también son todas las manifestaciones anti-Vietnam, es la transición española, es la guerra de Gaza, o sea, esa tensión con el presente esa vida como fantasmas es absolutamente esencial, y eso hace que ese elemento histórico tenga que estar contrapuesto, tensionado con un elemento actual. Uno no puede entender, o es inseparable, la primera colonización caribe, la llegada de los reinos peninsulares a América, sin Gaza, sin la guerra de Gaza. Entonces podríamos entrar después. Hay una conexión histórica y unas mutaciones del sistema que es importante tenerlo, y es importante que haya esa fricción. El tercer punto del cuadrado, el tercer punto del cuadrado era el propio objeto, que, como decía antes, se resiste a ser aprendido, a ser comprendido. Y luego, finalmente, era darse cuenta, y si habéis visto, había 8 que llamamos episodios. Era entender que cada época, al fin y al cabo, una colección, una exposición, es un relato. Y cada época tiene una forma privilegiada de relatar. Entonces, podíamos adoptar una forma anacrónica, pero aquí en este caso decidimos, también por cuestiones de gestión, y funcionó, utilizar una forma, digamos, que consideramos contemporánea.
Si en el siglo XV y XVI la forma, pero en el siglo XIV la forma privilegiada eran los retablos o el tabló, los cuadros, era a partir de los cuales se contaban historias. Si en el XIX eran las novelas, si en el XX posiblemente era el cine o la televisión, en el siglo XXI me atrevería a decir que son las series. Y las series es una estructura narrativa que no es lineal, en la cual puede haber puntos muertos, en la cual un punto muerto en un sitio puede aparecer en otro sitio como central, en la cual hay microrelatos que se van sucediendo continuamente, que se puede ver lineal, pero se puede saltar por episodios, y fue esa estructura que además íbamos presentando por episodios lo que hizo, digamos, la que adoptamos. He de decir que a nivel de gestión fue bastante éxito, porque de hecho vinieron muchísimos visitantes que se iban enganchando. Y acabó, digamos, con la presentación final en el 21. Este es un precedente. Ahora sí, adelante. El siguiente precedente es la Bienal de Sao Paulo, donde básicamente tratábamos de analizar dos aspectos. La exposición se llamaba Coreografías de lo imposible, y básicamente tenía dos conceptos que eran antagónicos. Lo imposible, que implicaba que alguien decide que es posible y que no es posible, y sabemos que lo posible en una época, lo imposible en una época puede ser en otra posible. En el siglo XVII, en según qué lugar del mundo, todos los que estamos aquí estaríamos seguramente quemados o estaríamos a punto de sufrir un acto de la Inquisición. Hoy en día seguramente no. Entonces, cómo van cambiando, quién determina, era importante decirlo. Y era importante decirlo y además contraponer, digamos, una salida a esas imposibilidades. Y la salida que encontrábamos era la danza. Por eso la figura de Renate Lorenz y Pauline Baudry, que son dos figuras moviéndose. La exposición tenía muy poca danza, pero tenía mucho que ver con la coreografía, en el sentido, lo dije el otro día en la conversación en el Centro Español, de que los griegos tenían dos palabras para indicar lugar. Uno era topos y el otro era coro. Topos es el lugar donde sujeto y espacio están separados. El topos, el espacio, es fijo y tú dentro de ese espacio te puedes mover. Un campo de fútbol sería un elemento muy concreto. Tienes libertad total, pero no te puedes salir de las normas. En cambio, la cora para los griegos era un espacio que se va haciendo continuamente. Es el movimiento de los bailarines, el movimiento danzarín, que hace que un movimiento de un bailarín hace que el otro se mueva de otro modo, y va generando equilibrios, va generando formas de afecto, formas de confianza, va generando un movimiento constante. Ese movimiento constante que implica el cuerpo, implica la materia, implica el cambio constante, es algo que de algún modo examinamos en ese proyecto y que también he intentado aplicar o desarrollar ahora en Barcelona. Y ya por fin, el último precedente es la exposición Después del fin. De hecho, todos están relacionados. En la colección del Reina, este elemento de cora, este elemento de imposibilidad tenía límites, entre otras cosas porque es una colección del Estado, hay elementos que simplemente condicionan el cómo trabajas, y por otro lado había un elemento que me importaba en esta coreografía, era la dificultad que tenemos, aquella fase de Thatcher, el famoso TINA, There is no alternative, el hecho de que era más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. La necesidad de imaginar el fin del capitalismo y el entender que ese fin está con nosotros, está en el pasado y está en el futuro, en esta especie de tiempo espiral, es algo que examiné en aquella exposición, y de hecho
ahí empezaba, esas pinturas son unos enconchados de Miguel y Juan González, unos artistas del virreinato en México que narraban la entrada de Hernán Cortés en México y que marcaban el principio del mundo. Eso está de un tiempo. Eso estaba contrapuesto con una manifestación que hicieron los zapatistas en diciembre del 2012, que ahora veremos, que indicaban que en esa fecha en concreto, no vendrá después, en esa fecha en concreto, el 21 de diciembre de 2012, se acababa el mundo, se acababa el tiempo occidental, y aparecía la posibilidad de otro tiempo. Entonces, el ser capaces de pesar de forma radical otros tiempos es algo que los museos pueden hacer mejor que nadie, es algo que la curaduría como forma de relatar puede hacer mejor, o puede hacer de un modo excelente, y creo que justamente por eso en estas batallas culturales que tenemos, museos, academias están de algún modo en el ojo del huracán, y creo que es un elemento fundamental a seguir en estos momentos. En este sentido, ya entro en la conferencia propiamente dicha. Adelante. Vale, entonces antes de la exposición que me encargaron, es una exposición que, como ha dicho Fernando, buscaba cuestionar digamos, cómo se han conformado los museos catalanes, y era catalanes porque era un proyecto catalán, pero no era local, iba más allá, digamos, de la cuestión meramente catalana. Quería decir cómo se hacían las colecciones y, sobre todo, qué posibilidades de éxodo hay. Muy a menudo, los que trabajamos en museos estamos siempre obsesionados por que venga la gente a los museos, por hacerlos asequibles, pero en realidad lo que habría que plantearse no es cómo entran, sino cómo salen. Lo que habría que promover es que la gente se fuese de los museos. Para irse, obviamente, tienen que entrar. Y irse de los museos quiere decir superar una camisa de fuerza, una forma de conocimiento que se instauró en el siglo XVIII con la Ilustración, con la Revolución Francesa, que todos sabemos que era una revolución que promovía la igualdad, la solidaridad y la fraternidad, pero solo de unos. De hecho, una de las primeras cosas que hizo Napoleón fue dirigirse a Haití para acabar con una revolución, pero de negros en este caso. Y por tanto, el acabar con, digamos, esas estructuras y buscar alternativas era algo que nos proponíamos. Ahí en concreto, ese es el museo que de algún modo alberga la gran colección enciclopédica catalana. De hecho, es uno de los mejores museos de estas características en Europa, con 4 columnas que representan la bandera catalana, que son 4 barras, que de hecho, curiosamente, se pueden ver aquí en el Centro Cultural de España en forma española, con 2 solamente. El arquitecto era un arquitecto distinto, pero de algún modo quien reconstruyó esto es el mismo que hizo el Centro Cultural. Adelante. Y esto es un paseo rápido por el museo, que tiene una colección de arte románico extraordinaria, con una serie de murales que se sacaron de iglesias románicas. En un lado San Clemente de Taúl, luego tiene una serie de retablos góticos maravillosos. Yo digo, es el mejor museo de sus características, yo diría, en el mundo. Adelante. Y continúa, siglo XVII, no tan bueno como el Prado porque tenía las colecciones reales, pero llega al XIX con la burguesía catalana, el momento del modernismo, cuando Picasso está ahí. Y es curioso que en esas colecciones, por un lado, se ven obras como esta que vemos, que lleva por título "Para ir en bicicleta se debe llevar la espalda recta", esto en catalán tiene rima, pero que habla mucho de ir en bicicleta, técnica, ir recto, ir lineal. Y curiosamente la historia está, justamente es todo lo contrario. En esa historia catalana, por ejemplo, lo que no se narraba era cómo en esa historia catalana de la Edad Media, de ese momento cuando se conforman los reinos peninsulares, lo que no se narraba es que la reconquista, más que reconquista, era conquista, con todos los
términos de la palabra. Era una conquista donde la historia de los musulmanes, de los judíos, la historia de los diversos pueblos que estuvieron durante 8 siglos en la península desaparece. Y lo que tampoco se narra es como los reinos peninsulares tenían una maquinaria de colonización perfecta, con sistemas que a veces recuerdan a los de Israel con Palestina en estos momentos, de colonos, de ejército, etcétera, etcétera, y de propaganda. Una propaganda sofisticadísima que estaba hecha por grandes pintores, y ahí vemos como hay una pintura donde se están quemando libros. Muy a menudo esos libros eran considerados herejes, eran libros que estaban destinados a, digamos, a separar, a condenar a determinada gente que a menudo tenían tierras y pasaban a los colonos, no sé si os suena eso. A menudo, como sabéis que los reyes cristianos no podían utilizar el dinero porque se pasaban la vida en guerras y necesitaban dinero, ese dinero lo prestaban generalmente banqueros judíos. Llegaba un momento que la deuda no se podía pagar, entonces nada mejor que considerar al banquero hereje, quemarlo si se da o lo que sea, y por tanto se acababa la deuda, que podría ser una idea que se podría tomar. Adelante. Entonces, ese es el contexto, con trazo grueso y con un poco de caricatura, pues nos aburrimos. Entonces, el contexto histórico. Luego ese museo está en una montaña que se llama Montjuïc, que significa Monte de los Judíos. En algún momento volvieron. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vemos? Vemos un mapa de Barcelona y vemos dos cosas. Hay dos zonas verdes, una la más grande que es Montjuïc y la otra que es el Parque de la Ciudadela. En Montjuïc hubo la Expo del 29 de 1929, en la Ciudadela la del 88. La expos internacionales, expos universales. Eso quiere decir que museos, los dispositivos curatoriales tienen que ver mucho con estas grandes expos, que empiezan con la del 51 en Londres, y que tiene que ver con un elemento de propaganda, un elemento de generar una visión de lo que es el mundo occidental, donde sabemos que en Francia, en Londres, en Madrid, muchos de los pueblos africanos, filipinos, estaban en lo que se llamaba zoos humanos, donde eran literalmente considerados como objetos porque no entraban en esta historia universal. Ese es el contexto. En ese contexto tenemos la Fundación Miró, maravillosa, un edificio de Ser, Miró, que de algún modo representa para ese contexto la idea de vanguardia, la idea de modernidad. Todo, nada que decir, súper bien. Pero por otro lado, en esa montaña vemos que la imagen está más oscura, es un castillo. El castillo en Barcelona, curiosamente, no apunta al mar, no apunta afuera de Barcelona, apunta dentro de Barcelona. Porque sabéis que Barcelona era una de las ciudades con una población con movimientos anarquistas más fuertes, y de hecho el gobernador militar de Barcelona tuvo una idea de que Barcelona tenía que ser bombardeada cada década para acabar con, digamos, todos estos movimientos, y el castillo estaba señalando a la ciudad. De hecho, en Barcelona no se llegó a hacer del todo, pero este mismo gobernador militar lo fue de Málaga, y ahí hubo en algún momento, a principios del siglo, finales del siglo XIX, hubo una peste, y su idea genial fue acabar con la peste bombardeando el barrio donde estaba la pandemia, y obviamente se acabó. Entonces, ese es otro contexto que hay que tener en cuenta. Y luego lo tercero, esa especie de jardín. En Montjuïc hay 28 canteras. Montjuïc es la ciudad que ha sido la cantera de Barcelona. Las canteras, que ahora lo veremos, acaban siendo romantizadas, paisajes, pero lo que nos olvidamos es que alguien sacaba las piedras. En general, los que sacaban las piedras eran gitanos, romaníes o inmigrantes, y esos vivían en chabolas, vivían en favelas, y había en diversos lugares, en esos jardines habían chabolas. Cuando a partir de los 90 vino un gobierno más progresista, se les buscaron viviendas y se les sacaron de ahí, hasta ahí nada que decir, por supuesto fue voluntario, quiero creer.
Pero lo interesante para nosotros que estamos trabajando sobre memoria, es el hecho de que se consideró, mientras que hemos visto en la primera diapositiva que había 4 columnas que no aguantan nada, pero que reflejan la bandera catalana, o sea que había un ejercicio, una voluntad de recrear la historia. Aquí no, aquí se decidió que esta gente no tenía historia y que por tanto el jardín, en lugar de recrear la historia de los que vivían, lo que tenía que ser formas abstractas, más o menos bonito. Eso en relación a un pueblo como el gitano, que es un pueblo nómada, es un pueblo que no está relacionado con el Estado-Nación y es un pueblo perseguido en Europa, condenado desde tiempos inmemoriales. De hecho, el término, lo decíamos antes de empezar la charla, el término solución final es un término que se inventa en relación a los gitanos en el siglo XVIII, la voluntad de que tendrían que ser exterminados. Entonces, como tal país, como tal pueblo, sin nación, sin Estado, se supone que no tiene memoria. Adelante. Y eso es el lugar donde está la exposición que preparamos. En relación, no hay ninguna relación directa con el museo, pues somos vecinos y por tanto había una fricción. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hicimos en ese pabellón? Decidimos tener una medida que era crear un núcleo de obras históricas. Las obras históricas que de algún modo reflejaban, por un lado, las categorías del Museo de Bellas Artes. Sabemos que los museos de Bellas Artes son retratos, pinturas de historia, abstracción, seguramente, pero paisaje, hay un elemento. Entonces, examinamos por qué existe esa categoría. Y teníamos obras históricas que poníamos en esos cubículos por 2 razones. Una, porque tuviesen condiciones climáticas, y otras, porque se veía a través de ellos, pero como fantasmas, a través de esa tela se veía una imagen y teníamos esta idea de que eran como fantasmas, como el comendador de Don Giovanni, la escultura que no está enterrada, bien enterrada y que vuelve a aparecer una y otra vez. Adelante. Entonces, en ese contexto central había 3 grupos. El primer grupo era paisajes. Entonces, estos son paisajes de Modest Urgell, un artista local. ¿Qué nos interesa? Nos interesa básicamente 2 cosas, o una que aparecen este tipo de paisajes en el momento en el cual la burguesía catalana empieza a crear una imagen, a crear, digamos, una cultura propia. La burguesía es urbana, es una población que se ha ido del campo a la ciudad y por tanto siente nostalgia, siente melancolía por algo perdido. Vemos que son paisajes bastante melancólicos, son paisajes donde hay una nostalgia de un mundo que ha desaparecido, que ya no está. Un mundo que ya no está, pero que además es como externo a nosotros y por tanto, si es externo, se puede realizar cualquier elemento extractivista porque nunca es algo que está fuera de nosotros. Entonces, hicimos eso, que por otro lado veis que se parecen todos, que esto también es muy de burguesía catalana local, que en un momento le criticaron que era el mismo de siempre, y claro, lo sublime y lo mismo de siempre es como una contradicción, no tiene lo sublime una vez en la vida, cada 5 minutos. Entonces, de hecho, él de broma, hubo una vez que a un cuadro lo llamó el mismo de siempre porque decidió que sí, que porque no hace el mismo de siempre, que todos tuviesen su dosis de sublime. Entonces, esta es una línea, lo siguiente, adelante, es una línea, son cuadros de Rossinyol, donde se refleja la montaña, donde hay trabajadores, no sé si se ven en la imagen, hay como algunas figuras que posiblemente trabajen en las canteras, pero están diluidas en el paisaje. Hay una voluntad, digamos, social, pero es un social donde no hay un cuestionamiento, digamos, de las reglas, de las normas. Adelante. Y esto, para, digamos, de algún modo cuestionarlo, situábamos esos cuadros con fotografías de las canteras de la época. Adelante. Y las canteras implicaban que había gente y que había una economía y que había un mundo que no aparecía para nada en la historia oficial, ni siquiera en la crítica. Adelante.
Y más aún, había artistas, son Monet, que ya tenían un interés, digamos, político, social, estaba obsesionado con los gitanos, con las gitanas, con una en concreto que se llamaba Consuelo, que entró a ser modelo de su estudio cuando tenía 9 años, a los 14 muere. ¿Te imaginas en un contexto Roma el que alguien entre con 9 años al estudio de un hombre? Es como mínimo extraño, por mucho de que él tuviese esta voluntad de empatía, pero siempre es de empatía de él hacia la otra. ¿Dónde está Consuelo? ¿Qué dice? ¿Qué pensaba? No existe. No solo esto, sino que cuando hacía imágenes de las zonas donde vivían los gitanos, los inmigrantes, si veis, tienen esta cosa casi de tormenta, de algo que es imposible, digamos, en el cual es imposible vivir. De hecho, a partir de ahí introducimos un elemento que es el racismo ambiental. Es el entender que también hay racismo de personas, pero que también hay un racismo ambiental, cuando hay una tormenta, cuando hay una dana, cuando afecta a unos y no a otros. Y de hecho, Consuelo muere con su abuela a los 14 años porque hubo una tormenta muy fuerte en Barcelona que arrasó su vivienda y las mató a las dos. Adelante, pero ¿cómo hacer todo esto sin caer? Ahí vemos algunas fotografías de la época a partir de esta tormenta. Adelante. ¿Cómo hacer todo esto sin caer de nuevo en las mismas categorías que cuestionas? A partir de ahí empezamos a trabajar con artistas contemporáneos y esto es algo que empieza a ser bastante habitual en muchos museos de arte antiguo, pero muy a menudo los artistas contemporáneos acaban siendo como un elemento decorativo en los museos. Aquí lo que les pedíamos era lo que llamamos investigación militante. Era una investigación a partir de una serie de elementos y a partir, digamos, de problemas para los cuales la historiografía tradicional, la historia del arte no tenía soluciones. Las soluciones tenían que venir desde otro punto de vista. Entonces, ellos empezaron a trabajar en esa línea. Esto es Paula Artés, que es una artista joven, que como veis, supongo que se ven, hay una serie de paisajes que nos podrían recordar los paisajes, algunos de los paisajes que están en el museo, solo que cuando te acercas a las cartelas, en algunos casos pone Castor. Castor es una empresa española que está dedicada al fracking. Entonces, cuando empiezas a ver algunas de las fotos, ves que hay manchas de aceite, ves que hay cosas extrañas. Adelante. Entonces, ella hizo esas fotos y luego se preguntó quién está detrás de las fotos. Detrás de las fotos hay una empresa que está vinculada a Acciona, véase Real Madrid, Florentino Pérez, que también fue a Guatemala. Ahí trabajó con colectivos guatemaltecos, para los cuales además el territorio no es simplemente un elemento natural, el territorio es su historia, son sus antepasados, son ellos mismos. Cuando te arrancan un trozo de tierra, te están arrancando un trozo de tu familia. Entonces empezó a hacer un recorrido con ellos para ver, digamos, cómo esta empresa estaba de algún modo explotando los recursos naturales, y esos recursos naturales digamos, los iba compensando. No sé si se ve, hay un campo de fútbol, hay una camiseta del Real Madrid, hay un elemento donde se reúnen las comunidades y les han puesto luz, una bombilla, mientras por otro lado la energía eléctrica que se está llevando a través de los ríos es increíble. Esto sería una posición. Adelante. Vamos a saltarnos. Adelante, pasa. Pero había algo más. Esta es una pieza de Danley, es una pieza que está viva, en el sentido de que son elementos orgánicos, hay en las bolsas, hay materiales, hay semillas que están cambiando continuamente. Implica una relación de lo humano y lo no humano, de lo humano y especies no humanos,
inhumanas, y es una relación con lo no humano que es totalmente distinta de este paisaje tradicional que está en un cuadro, en un lienzo, al cual puedes tachar, puedes cambiar sin ningún problema. Es entender la relación con las no especies de otro modo. Implica otra forma de gobernanza e implica otra forma de entender el museo. Y hay dos puntos que han sido bastante criticados o cuestionados. Uno, la temperatura del pabellón. La temperatura del pabellón, de los pabellones donde están las obras, eran correctas, pues si no, no nos hubieran dejado las obras, pero eran 22 grados, como de algún modo se establece en el protocolo de museos, era más bien 25-26. Obviamente, si hubiéramos pedido un dibujo de Leonardo, un incunable del siglo XIV, obviamente tendría que tener unas condiciones muy estrictas. Pero en determinado tipo de obras son necesarios los 22 grados. ¿Quién determina lo de los 22 grados? A veces te da la impresión de que los 22 grados son lo mismo que el 5% que exige Trump a la OTAN como incremento del armamento, porque el 5, no el 4,5, no el 3, no. Entonces, realmente es una medida que luego te das cuenta que sirve para, a los propios museos para generar toda una estructura de poder, una estructura donde a determinadas comunidades, a determinados museos no se les dejarán las cosas. Y cuestionar eso es importante. Por otro lado, esa obra está viva. Sabemos que en los museos occidentales las cosas cuando entras están muertas, y lo sabemos porque tú puedes tener un cuadro del ser más malvado del mundo, pero como está en un museo es sobre todo una obra de arte. Pero las obras sabemos que tienen vida, que tienen muchos significados. Hay obras religiosas, para la religión cristiana, un crucifijo en un museo es un crucifijo, si te descuidas con un autor, es una obra de arte. A casi nadie se le ocurriría arrodillarse, santiguarse. En cambio, hay objetos animistas, objetos de otras culturas que siguen teniendo esas calidades, ese elemento espiritual. ¿Cómo se gobierna eso? ¿Cómo se gobierna un tipo de, digamos, de trabajo con no humanos que están vivos, que tienen bichitos, que se mueven? Tendremos tal vez que repensar cómo planteamos los museos. Tenemos que repensar los museos que no sean simplemente una cosa óptica. Óptica, por cierto, es control del ojo, es el que vigila, es guerra fría. Tendremos que buscar otras formas de gobernanza. Esas son las preguntas y las cuestiones que planteaban un artista como Dalí. ¿Seguimos? Voy a adelantar un poquito. Al mismo tiempo, vamos a saltar. Esto eran como, digamos, los pabellones, cómo estos museos se generaron a partir de pabellones, de expos, cómo condicionaban, cómo se hacían las colecciones, pero nos los saltamos. Saltamos esto también, nos quitamos esto. Vale, entonces, vamos adelante, el de atrás. Estamos en la Expo del 29. La Expo del 29 es donde se hace este museo catalán que hemos visto. Es el museo, la primera foto a vuestra izquierda, es el pabellón Mies van der Rohe del 29, un edificio maravilloso, extraordinario, que habla del progreso, de la naturaleza, todo lo que es maravilloso. Pero al mismo tiempo se hizo un pabellón que se llamaba De las Misiones y que tenía por subtítulo Misiones y Colonización, que básicamente, que es el que vemos abajo, hablaba de la contribución de las órdenes religiosas a la conquista, educación, lo que sea, de América. Entre ellos había un grupo, había una colección de arte andino-amazónico, de artistas que estaban en la zona de Colombia, entre Colombia, Venezuela, la zona que en el siglo XIX se explotaba el caucho, que es una de las explotaciones más brutales a nivel humano. Sabéis que hay aquella novela de José Eustaquio Rivera que se llama La Vorágine,
que es tremenda, va describiendo como, digamos, los horrores que hacían los caucheros a los indios. Entonces ahí fueron los capuchinos, en este caso de Sarriá, y iban, de hecho arriba hay un mapa que casi no se ve, y está en el mapa de las misiones caucheras, de los sitios caucheros, y al lado están las misiones de los capuchinos, que iban a ayudar a los indios, iban a curarlos, a tratar, un momento que era tremendo, pero curiosamente los educaban, y educarlos significa eliminar, digamos, cualquier tipo de sabiduría no científica, cualquier tipo de sabiduría considerada no seria. Resultado es que los indígenas no sabían orientarse en la selva. Los indígenas no sabían en la jungla, habían perdido un tipo de conocimiento que los hacían totalmente indefensos respecto a la situación. De hecho, no podían ni escapar de donde estaban. Entonces, adelante. Hablar de todo eso, pero cómo hablar sin caer en el miserabilismo, cómo hablar de aquello que no existe, cómo hablar situando eso al presente. Entonces, en ese contexto del 29 hemos mencionado que había aquellas chabolas de los trabajadores que estaban en las canteras, gitanos, inmigrantes. En algún momento a las comunidades gitanas las mueven a otro sitio y ellas deciden crear una maqueta de las chabolas donde estaban y a través de esas maquetas generar una historia oral, una historia que les servía para mantener la idea de comunidad, para unirse y para contar esta historia que iba desapareciendo y que tenía que estar recreada una y otra vez. Adelante. Y eso es lo que hacen artistas como Aline Mota, es una artista afro-brasileña, que en un momento determinado, cuando se muere su madre, decide buscar la historia de su padre y de su madre. Su padre es Mota y es blanco, es de origen portugués y acaba llegando hasta el siglo XIX, XVIII. En cambio, de su madre lo único que sabe es que fue esclavizada. De su madre sabe que tuvo una abuela y esta fue esclavizada, fue vendida y se niega a condenarla eternamente porque el único dato que tiene es su número. Se niega a condenarla eternamente. Entonces genera una ficción, una fabulación crítica donde intenta buscar esta otra forma de narrar. Y ahí propondría tres estrategias a este nivel de curatorial. Uno es este que he mencionado, Uno es este que he mencionado de la belleza terrible, la fabulación crítica, de Aline Mota. Otro, ¿en qué consiste el lenguaje diaspórico? El lenguaje que no está circunscrito a ninguna nación, que no sigue las normas. Es un lenguaje que a menudo utiliza el lenguaje del colonizador para rebelarse contra el propio colonizador. Ahí tenemos dos ejemplos, uno es Rubén Valentín, un artista afrodescendiente brasileño que utiliza formas abstractas, pero que son formas abstractas que en realidad están refiriendo a un templo, están refiriendo a elementos que tienen que ver con los orishas. Adelante. Y ahí me interesaba mucho relacionar eso con otra forma de lenguaje diaspórico. Si vemos en el fondo, aparece una obra de Wilfredo Lam. No sé si veis que hay como una máscara, hay una cara, ¿se ve? Wilfredo Lam para Picasso era el ejemplo del artista que traía, digamos, la africanidad, y de hecho Picasso le copió. ¿Y qué nos hace Wilfredo Lam ya cuando vuelve a Cuba? Coge un Picasso que tenía esta máscara africana que para Picasso era formal, era vanguardia, y lo que hace es ritualizarla, le vuelve a dar un significado ritual. Entonces, estas idas y venidas es algo que el lenguaje diaspórico tiene, es algo que el lenguaje cerrado no tiene y es algo a partir de lo cual hemos de aprender y que creo que es importante tener en cuenta. Adelante, vamos a saltarnos. Sáltate ahora esto, ¿sí? ¿Sigue? Haz como 6 más adelante. Sí, es que vale todo.
esto. Antes se ha añadido un elemento popular, que es otro elemento de disrupción, que creo que hay que tenerlo en cuenta siempre, es una idea de Pasolini. Y ahí vemos que en el fondo hay una forma de Rubén Valentín y delante hay dos cuadros. Uno de Cherkaoui, que es un artista amazigh marroquí, que tiene formas que se parecen a algunas de Rubén Valentín, y otra de Mbarek Boujiji, que es un artista amazigh, bereber, que trabaja en Marruecos y que trata también de, digamos, de utilizar este lenguaje, digamos, del vencedor y utilizarlo con un cambio. Ahí está tratando de recuperar historias amazigh, historias que están hechas no a través de la lengua, sino a través de la imagen, pero vamos a saltar. Adelante. Adelante. Eso es una película. Si mueves, saldrá un sonido. No. Creo que tienes que subir el cursor y por ahí abajo, ahí te aparecerá, creo. Ahí, por ahí te debe aparecer un poquito. ¿No sale? Algo que no se carga. Bueno, lo escribiré. ¿Por qué nos interesa esta amazigh? Por un lado, en esta exposición, era el elemento este de vincular dos mundos, Atlántico y Mediterráneo, que están absolutamente vinculados. Es el elemento de vincular cómo hay un primer experimento colonizador en las Islas Canarias, cuando los guanches, los habitantes que eran amazigh de las Islas Canarias, prácticamente desaparecen por parte de los reinos peninsulares. Pero hay una cosa curiosa, que era lo que quería mostrar en ese vídeo, pero que os lo explicaré, y es que desaparecen los guanches, que eran amazigh, como digo, pero pervive una lengua, que era el silbo. Es una lengua. A través del silbo, a través de silbidos, ahí se van construyendo frases, se van comunicando. Entonces, sin embargo, el significado de esa lengua es español, no es amazigh. Entonces, ellos, los artistas amazigh, fueron a las Islas Canarias, relacionados con lo que hace Mbarek Boujiji, y trataron, digamos, de recrear esa lengua vista desde un amazigh y de escribir una historia que ya no existe y que no existirá. Es escribir lo que no ha existido, es algo que, de nuevo, desde el punto de vista de la historia del arte es muy complicado, desde el punto de vista de la poética de los artistas es posible. Adelante. Y esto ya si llevamos mundo árabe, mundo caribeño, que además está ligado físicamente, Sabéis que en la jungla amazónica hay áreas que tienen problemas en estos momentos porque hay químicas, minerales del desierto que no están llegando por cambio de, digamos, de los vientos, y por tanto desierto, jungla, Mediterráneo, Caribe, árabes, afrodescendientes están absolutamente ligados. Y en ese contexto nos interesaba colocar a Alam Shibli, un artista palestina, que en este caso fotografía una ciudad árabe que ha sido tomada por los israelitas, y ahí, en ese contexto de ocupación, hay un elemento de esperanza. O sea, por un lado hay un elemento de denuncia, porque en cada casa, en cada área, los propios palestinos crean un espacio de comunidad, crean un espacio de éxodo de un sistema que es inhumano y que es terrible. Adelante. Ya vamos a saltarnos esto, porque sí, para acabar, pues esto es lo que hablaba de los anarquistas. Adelante. Bueno, tenemos dos reflexiones finales. Está muy bien todo esto, estamos haciendo curadurías, estamos haciendo exposiciones. De algún modo que cuando las vemos, vemos el silbo de los guanches, revivido por el silbo de las Islas Canarias, revivido por artistas amazigh de Marruecos. Vemos una exposición y si la exposición funciona, normalmente acabamos yéndonos a casa con ganas de cambiar el mundo, nos replanteamos muchas cosas, hasta ahí todo perfecto y
todo muy bien. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo que hacía la música de Bach? Por ejemplo, tal vez no hemos cambiado nada, tal vez todo esto del comisariado es una invención de hoy en día, en realidad es hacer lo mismo de siempre con un nombre más cool. Yo diría que no, de hecho hay un ejemplo, esta es una película de Straub-Huillet que plantean, que se titula La vida de Bach según la biografía de Ana Magdalena Bach, la segunda mujer de Bach, que va narrando la historia de Bach, una historia que es como la de todos nosotros, las que estáis en la universidad, las que estamos en museos, obsesionadas porque el príncipe no te acaba de financiar esta partita, porque los niños del coro no quieren cantar, porque no sé qué, porque no llegas al mes. Entonces, en ese contexto terrible, los Straub-Huillet la película se va cortando, son imágenes estáticas, pero de repente aparece la música de Bach, que es una música que interrumpe la fábrica, interrumpe el mecanismo, la alienación del trabajo, interrumpe todas estas cosas que sabemos y nos lleva a otro sitio. Hasta ahí todo bien, pero adelante. ¿Qué ocurre? Y esta es la diferencia de Bach, cuando Napoleón es un coñac. ¿Qué ocurre cuando uno aprieta en Google y busca Waterloo y le sale el grupo ABBA en primer lugar? Tal vez estaremos en un cambio realmente de paradigma, en un cambio donde sí que hay que replantear las cosas de otro modo y tal vez la música de Bach, entre comillas, entre muchas comillas, no es suficiente, sino que hay que, digamos, generar otro tipo de plataformas, otro tipo de dispositivos. De algún modo es lo que nos planteamos en el Reina, estoy haciendo saltos, cuando pues, contextualizamos el Guernica con el pabellón de la República, todo lo que implicaba digamos, la idea de la República, el socialismo, la cultura popular, la revolución, etc. El pabellón español que se situaba entre dos pabellones, el alemán y el nazi y el soviético, de modo prefigurando en el 37 lo que iba a venir ya a los pocos años. Adelante. El Guernica contextualizado con el Guernica como icono de todas estas protestas anti-Vietnam, etcétera, etcétera. Adelante. El Guernica como símbolo de la transición española, cuando al principio tuvo que estar expuesto con un guardia civil con una metralleta y luego ya pudo estar expuesto sin ninguna protección. Adelante. Pero ¿qué ocurre cuando Picasso es una marca? Es la marca de un coche. Cuando Málaga se convierte en la marca de una ciudad para atraer turismo. Adelante. O Guernica se convierte en un imán, en una taza para... ¿Cómo rompemos esta fábrica de la cual hablan los Straub-Huillet cuando nosotros somos la propia fábrica? Eso es lo que, digamos, propone, digamos, esta otra estrategia. Es la propuesta curatorial que de algún modo queda encarnada en este trabajo que empezamos en el Reina y que continuamos. Pero este trabajo, que es discursivo, tiene que ir acompañado de cambios estructurales. Antes hablábamos del topos y del cora. Si no conseguimos que el campo de fútbol deje de ser que tenga dos porterías y una línea recta, sino que el campo de fútbol pueda tener, como juegan los niños, de hecho, si volver a ser niños, puedan tener tantas porterías como los niños, ya sabéis, cuando juegan, de repente tienen una, tienen dos, si alguien llega con otro balón pues pueden jugar, hay gente que es de un equipo y pasa, o sea, realmente lo que prioriza es el juego y es un juego que va creando sus propias reglas. Esas propias reglas que tienen que ver con una autonomía radical de las instituciones, que tienen que ver con otra forma de gobernanza, y eso sería otra conferencia, otra charla, es algo que no puede ir separado de estas propuestas curatoriales. Tiene que haber una salida, un entrar afuera
que es una forma, digamos, de intervalo en las dos direcciones. Esa creo que es la validez de la propuesta curatorial. Creo que de algún modo es la especialidad de la curaduría que tal vez otras disciplinas no tienen, y creo que es lo que le hace tan atractiva y al mismo tiempo tan peligrosa en cierto modo. Y para acabar, querría poner un ejemplo de cómo sería esta curaduría, que es un ejemplo que viene de Pasolini, que en el 68 hizo una película que se llamaba ¿Qué son las nubes? Y en esa película, es una película de 20 minutos, que está en YouTube, creo que está en YouTube, se puede ver. Y es una película donde es un teatro isabelino, donde veis que hay un público, hay un teatro, hay unos autores, hay unas reglas donde puede aparecer Shakespeare, puede aparecer... y él nos presenta a Otelo y a Iago y a los diversos personajes, y empieza más o menos bien. A Otelo le dicen que Desdémona le ha puesto los cuernos, no sé qué, pero empieza a ver algo raro, porque en un momento Otelo viene a decir que total él no es celoso, que él no quiere, que le da igual, que no quiere matar a Desdémona. Entonces Desdémona se revela porque quiere ser matada, porque además dice no entiende por qué no la mata. Entonces, en otro momento vemos que en realidad los personajes son títeres, que alguien está moviendo. ¿Quién es ese alguien? Ese alguien en la época actual ya no es el gran dictador, por mucho que haya mucho aficionado, es una estructura que suele ir vinculada a textos en otras épocas, Biblias, constituciones, lo que sea, libros fundacionales de la patria, ficciones. En otro momento puede ir fake news, pero lo que nos propone Pasolini justamente es la rebelión de esos títulos, de ese texto que nos va condicionando, de ese vocabulario que le damos, de ese pensar que todos tienen la palabra arte, que todos se trabajan en unas categorías. Entonces llega un momento en que Otelo decide que no va a matar a nadie. Iago está totalmente frustrado porque no consigue ponerle los celos. Desdémona no sabe qué hace en esa obra de teatro porque nadie la mata. Entonces, al final, lo que se produce es la rebelión de las masas. Se produce la rebelión del público que salta al teatro y genera su propia... Hay un carnaval, genera su propia dinámica. Genera una estructura que es una estructura coreográfica, es una estructura en este sentido, es una estructura o un movimiento de los cuerpos, es un movimiento que se va haciendo continuamente, donde se producen inversiones y donde lo imposible deja de ser lo imposible deja de ser imposible, donde todo es factible y donde un museo, una exposición, una universidad, un centro cultural, de algún modo tienen la función que tenía el teatro griego el teatro clásico para los griegos. Es aquel lugar donde se puede negociar absolutamente todo, donde se debe negociar todo, donde digamos todos los horrores, todos los terrores de la sociedad deben de formar parte de ello, donde no debemos de tener miedo a la ficción. No debemos de tener miedo al antagonismo, porque de algún modo es un espacio de afecto, un espacio de apoyo. Ese tipo de curaduría donde el centro es una coreografía de lo imposible, sería para mí la propuesta de un tiempo a venir, la propuesta de una forma de imaginar tiempos o sociedades o mundos que no conocemos y donde el pensar y el actuar no están separados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manolo. Y bueno, por supuesto que está
estamos abiertos a que cualquier pregunta que le quieran hacer a Manolo, bueno, adelante. He extendido demasiado, pero... Un placer. No sé si alguien quiere preguntar. Los dejaste a todos así. Vos querés preguntar. Sí, vas a tener que venir acá. Perdón, pero... ¿Qué tal? Buenas tardes, Manolo. Lo que realmente me quedé con ganas de escuchar un poco más del museo habitado que estás planteando ahora, en la última década, digamos, lo que estás llevando a cabo ahora, que tiene que ver con las relaciones de las instituciones. ¿Sí? ¿Cómo es la relación? Vos en un momento aclarás el hecho de que muchas veces las instituciones no prestan obra porque necesitan de ese 22 grados de tener en cuenta la obra, que buscamos otra forma de producción, otro tipo de obra. ¿Qué pasa cuando el proyecto este que planteas genera la participación de distintas instituciones y de distintos lugares? Tengo entendido que ahora se está llevando a cabo en el Puerto Marítimo de Barcelona un proyecto relacionado que tiene que ver con la salida o la permeabilidad del museo a la sociedad, o la sociedad incluirse al museo. Entonces, me gustaría saber cómo es esa relación que se establece en cuanto a la producción artística y cómo es el proceso que se desarrolla en cuanto a la interrelación con todas las instituciones, que me parece que es muy importante porque justamente yo siempre, una de las cosas que veo es esta cuestión de interrelación que se necesita entre las distintas instituciones. Sí, siento que al final me he quedado con la introducción, siempre me quedo con ganas hay varias cosas. Por un lado, esta interpelación se hace a nivel, por supuesto, de enunciados, de discursos, de dispositivos, de saber de dónde venimos, qué lenguaje tenemos, qué categorías quedamos por naturales cuando no lo son. Esa es una primera instancia, por supuesto. Pero hay otra, obviamente, el hacer una cosa solo, primero hacer una cosa solo es imposible. No hay nadie solo, ni siquiera Robinson Crusoe estaba solo, llevaba toda una serie de cargas intelectuales consigo, o de civilización. En primer lugar, la precariedad cultural, que es extrema y es general en todo el mundo, en unos países más y en otros menos, con incluso la trampa, que ahí la derecha es bastante buena y la izquierda también, en aquello de que la cuestión cultural es una cuestión de élite, es una cuestión minoritaria, casi un lujo, y por tanto parece justificado que se tenga que pagar mal. Esto es algo que realmente debería pararse ya, porque es algo general. Pero es algo general que las instituciones culturales no pueden hacer solas. Nadie les va a dar, por mucha razón que tengan los curadores o los artistas. Hay que ir, digamos, son reivindicaciones que tienen que ir con otros trabajadores de la cultura y el derecho a una, digamos, una forma de trabajo digna. Y eso a nivel cultural tiene muchas ramificaciones. Porque hay cosas, curiosamente, en museos, no en las universidades, que en teoría son lugares de, digamos, de investigación, lugares de creación, donde se les debería de dejar trabajar a los artistas sin cortapisas. En estos momentos, el pedirle contratar a un artista que trabaje por más de 15.000 euros, que es lo máximo que, al menos en Europa, que se puede contratar, a no ser que hagas un contrato distinto, no sé qué, no sé cuántos, no, es legal. Con lo cual, o el artista tiene que estar haciendo diversas cosas, o trabaja en precario. El artista tiene que tener, como cualquier
vecino unos objetivos, pero si realmente, y esto es normal en la creación, un artista digamos, propone hacer en el momento una escultura de 3 metros por no sé qué, y al final le sale una pieza musical, porque es un desarrollo lógico, de algún modo, no es un delito que irás a la cárcel, pero estás contraviniendo cierto tipo de ordenaciones, por no decir que en un sistema donde se quiere contabilizar todo, se pone números, se pone... Mi equipo del Reina, mi equipo curatorial, se pasaba más tiempo haciendo Excels, rellenando informes, que realmente haciendo trabajo creativo, trabajo para el cual están preparados. Eso es un cambio que hay que hacer, y ese va más allá, digamos, es un cambio que tiene que ver con política, tiene que ver con ordenaciones, con legislación. Eso es uno. 2, otro elemento fundamental es la solidaridad y la micropolítica, en el sentido de que a nivel macro es muy difícil encontrar una institución más o menos decente que no, digamos, trabaje en propuestas decoloniales, en propuestas progresistas, etcétera, 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 de descubrir de artistas, de mujeres. Pero luego resulta que estos curadores, estos directores de museo, estas instituciones que trabajan o buscan trabajar colaborativamente con comunidades de otros lugares son ultra competitivas, digamos, tienen políticas individualistas, tienen políticas que tienen muy poco que ver con aquello que están haciendo. Y eso hace que las instituciones, digamos, que haya muy poca solidaridad. Hay una especie de queja general de que no hay dinero, pero no es lo mismo el no tener dinero del Louvre, que sabéis que ahora ha hecho una demanda que se ha metido Macron, que no tener dinero de un museo de Lyon, de no sé dónde. Entonces, el que hubiese una estructura de solidaridad donde los grandes, digamos, hubiese campos, hubiese vasos comunicantes, es fundamental, y lo mismo ocurre con las obras. Hay una visión todavía heredera del siglo XVIII y antes de entender las colecciones, el patrimonio como propiedad. Y entonces, claro, quien más propiedad tiene, quien más cosas se acumula, más rico es, más grande es. Pero todos sabemos que con suerte, estos grandes museos muestran el 5% de sus obras. Realmente tienen derecho a ocultarlas. En el MoMA había una frase para algunos artistas que era el beso de la muerte, era aquello de que cuando el MoMA, no sé qué fuese, Spol o no sé qué, te adquiría o recibía en donación algo, a menudo era el beso de la muerte, porque entraba al MoMA y se ocultaba, porque no iba a tener nunca posibilidades de ser expuesto. No tendríamos que cuestionar la vinculación colección-propiedad, además propiedad que en Estados Unidos está muy vinculado a lo blanco, a la blanquitud, por tanto tiene un elemento racista. Entonces, cuestionar todo ese tipo de cosas, el empezar, y luego hay, digamos, hay una violencia interclasista, es aquello de que muy a menudo la primera generación de inmigrantes que ocupan posiciones en la frontera acaban siendo los que son más violentos respecto a los nuevos emigrantes. No tendríamos que tener posiciones bastante más amables en relación a otras producciones, a otras. El cambiar ese elemento macro político, jurídico, legal es fundamental, pero también a nivel micro político. Y eso es obviamente un cambio que sería utópico y romántico, y por tanto decimonónico, pensar que los museos lo pueden hacer solos. Yo creo que los museos tienen una centralidad, pero no por aquello de que los artistas o los historiadores sean los poetas, sean intelectuales, sean algo especial, sino, como decía al principio, porque un director de museo tiene que tener el doctorado, no sé cuántas lenguas, y debe saber también de carpintería. Entonces, yo creo que ese cambio es fundamental si realmente queremos entender la práctica curatorial de otro modo. Muchas gracias. Gracias.
Yo voy a retomar un concepto que en realidad no hablaste tanto acá, pero que me parece que es muy interesante, que es que la derecha ha leído a Gramsci bastante y que está poniendo en práctica esas lecturas. Sí, hay una cosa que siempre me obsesionaba, que siempre me sorprendía, es cuando, como ahora siempre acabamos hablando de Trump, cuando en el 2006, creo que fue el 6 de enero del 2006, cuando hubo las hordas trampistas que entraron en el Capitolio, una cosa que era sorprendente es, tú cuando te imaginas un golpe de Estado, siempre te imaginas que entras, tomas el poder, coges la radio, la televisión, el banco central, la policía, no sé qué, y tomas el poder. En cambio, los que entraron, y entraron de forma violenta al Capitolio, parecía que se conformaban con hacerse un selfie o con poner las piernas en la mesa de Nancy Pelosi. Una vez dentro no sabían qué hacer. Eso que me pareció un cursi, me pareció tonto, me pareció, en realidad es más peligroso de lo que parece. La diferencia entre los fascismos actuales y los fascismos de los años 30, hay muchas diferencias. Una, que los fascismos de los años 30, de algún modo, eran relativamente igualitarios, eran militares, eran casi todos iguales, se sabe que Hitler era vegetariano, Franco se sabe que comía una tortillita a la francesa cada noche, eran bastante frugales. Digamos, los neofascismos tienen algo de versallescos, tienen algo de exceso, de ricos, pero hay un elemento que es más perverso todavía, creo, y es que, y eso se vio en esa entrada al Capitolio, es que normalmente en otras épocas, en los fascismos clásicos, la guerra era un medio favorito, un medio privilegiado para conseguir un fin. Entrar a Polonia, entrar a la Unión Soviética, apoderarse del mundo, matar a quien sea. Hoy en día, viendo esto, en realidad la guerra no es un medio, es un fin en sí mismo. Lo importante es la guerra, es continuamente, y el enemigo de hoy puede ser el amigo de hoy, puede ser el enemigo de mañana, porque da absolutamente igual. Ese dar absolutamente igual, ese hecho que, digamos, si comparamos los fascismos históricos de los actuales, los fascismos históricos serían un poco como la novela de George Orwell, 1984, donde hay esta figura, que una de las derrumbas ya están las... hoy en día el líder es casi como el que habla en los centros comerciales y anuncia rebajas en la cuarta planta de no sé qué. Aquí anuncian aranceles, cortes, no sé qué, pero de algún modo tiene este elemento de banalidad, este elemento en el cual las imágenes, los cuerpos, el cuestionar lo imposible es absolutamente central. Todo esto además con nueva tecnología que lo hace todo inmediato. Y por consiguiente, sí, creo que este mundo, yo diría hiperfascista, porque el fascismo refiere a otros fascismos, es central, que eso está condicionando nuestras vidas y de algún modo está dividiendo la partición de lo sensible, está dividiendo el cómo nos organizamos. Y del mismo modo que la burguesía se organizó en el siglo XVIII de un modo, hizo una enciclopedia, un glosario propio, del mismo modo que las clases trabajadoras en el siglo XIX, principio del XX, se organizaron de otro modo, seguramente debemos de plantear otras formas de relación, otras formas de organización, otras formas de decir, otras formas de hacer, y que, ya digo, vienen totalmente condicionadas por la época en la cual vivimos. Bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Eso sí tiene que venir hasta acá.